Cuando vemos noticias de grandes guerras en el mundo, seguramente podemos notar que suceden muy lejos de Sudamérica. News from the President of the United States that there has been an attack inside Iran. Pero si vemos casos de homicidios o de inseguridad, ahí el escenario puede ser distinto. Te invitamos a averiguar si es posible definir a Sudamérica como una de las regiones más pacíficas, pero a la vez más violentas del mundo. Los últimos años no han sido los más tranquilos en cuanto a la seguridad internacional. Si pensamos en guerra, se nos pueden venir a la mente casos muy diversos, desde Rusia y Ucrania hasta Medio Oriente o India y Pakistán. Y ni hablar de la tensión contenida en la península de Corea. Sin embargo, hay una región que casi siempre está aislada de esos grandes enfrentamientos militares: Sudamérica. Allí no se libran guerras desde hace mucho tiempo, las disputas territoriales entre países son excepcionales, y la posibilidad de un conflicto armado con otro país no suele estar entre las preocupaciones de la sociedad. Pero, ¿esto es realmente así? En principio, estos países se independizaron en el siglo XIX y atravesaron una etapa de consolidación nacional en donde hubo varias disputas de territorio. Sin embargo, a partir del siglo XX las guerras fueron una excepción. Las más importantes fueron tres. La primera fue la Guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, desde 1932 hasta 1935. La segunda fue la de Malvinas, entre Argentina y Reino Unido. Y la tercera fue el conflicto del Cenepa, entre Ecuador y Perú en 1995. Pensemos que en esta etapa en Europa se libraron las dos guerras mundiales, la de los Balcanes y la actual entre Rusia y Ucrania. Los muertos en este continente se han contado por millones, mientras que en Sudamérica fueron miles. Pero no es la única forma de observar el fenómeno. Veamos cuáles son los países que tienen armas nucleares. Son 9 en la actualidad: Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. El que podría sumarse a la lista es Irán, pero por el momento nos quedamos con todos estos, ninguno ubicado en Sudamérica. Además, ni siquiera hay hipótesis de que alguno tenga intenciones de desarrollar armas nucleares. Esto va en línea con otro indicador, el gasto militar. Entre los 40 países que más fondos destinan a la defensa en relación a su PBI, hay uno solo sudamericano: Colombia. Además, esto sucede más por cuestiones de seguridad interna que por hipótesis de conflictos armados con sus vecinos. En esa línea, es el único país de la región que tiene un gasto militar que supera al promedio mundial. En el planeta, los países destinan una media de 2,4 puntos del PBI a gastos militares. En cambio, el promedio sudamericano es 1,3. Al mismo tiempo, podemos observar que hubo varias disputas, pero que no pasaron a mayores y se resolvieron por vía diplomática. Fue el caso de la disputa sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile, resuelta por la Corte Internacional de Justicia en 2014. O el conflicto por el Canal Beagle, unas décadas antes. Argentina y Chile estuvieron muy cerca de ir a la guerra, pero finalmente se sometieron a una mediación papal en 1978. Y hasta lo podemos medir en cuanto a la cantidad de fallecidos que hubo en conflictos interestatales en las últimas 4 décadas. A nivel mundial, según el programa de datos sobre conflictos de la Universidad de Uppsala, se estima fueron unas 330.000 personas. En Sudamérica llegan a solamente 1 millar, los peruanos y ecuatorianos en el conflicto del Cenepa, hace 30 años. Llegados a este punto, podemos ver que es cierto que en Sudamérica no abundan los conflictos interestatales. Las guerras entre países han sido pocas. Se destina relativamente poco dinero a la defensa y se han resuelto conflictos por la vía diplomática. Entonces, ¿es la región más pacífica del mundo? Desde esta óptica podríamos pensar que sí. Pero este fenómeno convive con otro muy particular. Se trata de un rincón del mundo muy violento. No tanto por ejércitos y bombardeos, sino por crímenes y homicidios. Y hay varios datos que lo avalan. Por ejemplo, los registros de homicidios intencionales en relación a la población. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el planeta hay un promedio de 5,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes por año. En Sudamérica, esa cifra trepa a 14,1. Es decir, casi el triple que el promedio mundial. Se destaca Ecuador, en donde se producen 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, el segundo registro más alto del mundo, solo por detrás del de Jamaica. Solo 2 países de la región, Bolivia y Argentina, tienen un registro menor al promedio mundial. Otra forma de ver el fenómeno es que el 19% de los asesinatos del mundo se produce en Sudamérica, zona en la que viven solo el 5% de los seres humanos.
Además, según esa oficina de la ONU, la mitad de los homicidios en América están relacionados al crimen organizado, mientras que a nivel mundial esa cifra baja al 24%. A la hora de explicar las razones de los homicidios en el mundo, la ONU detecta varios motivos, entre ellos el porcentaje de jóvenes en la población total, ya que son más propensos a ser víctimas a esa edad. El nivel de desarrollo. Cuanto mayor es el PBI per cápita, suele haber menos homicidios. El porcentaje de población urbana, ya que muchas ciudades han sido efectivas para combatir el delito. La desigualdad en los ingresos. Cuanto más concentrada está la riqueza, más posibilidades hay de asesinatos. Y la desigualdad de género. Cuanto menor es la brecha, a la vez hay menor violencia de género. Sin embargo, estos factores son generales a nivel mundial, pero no aplican por igual en todas las regiones. En América, por ejemplo, la violencia es ejercida y también sufrida especialmente por hombres jóvenes. De hecho, la tasa de homicidios en América Latina es 4 veces superior al promedio mundial dentro de ese grupo. Pero uno de los componentes que mejor parece explicar la violencia es la desigualdad. Es decir, las sociedades en las que los ingresos están peor repartidos son aquellas en las que hay más asesinatos. Esto se puede ver con el índice Gini, que mide la desigualdad de ingresos. Colombia y Brasil, que están entre los más violentos, están además entre los 10 más desiguales. Todos los sudamericanos registran índices que los ubican entre los 60 peores registros entre todos los países del mundo. Pero la violencia de la región no solo se ve con los homicidios, sino también con los robos y la inseguridad. Es bastante difícil obtener estadísticas confiables, ya que en muchas ocasiones los robos no se denuncian. Además, en cada país las definiciones legales son diferentes, y entonces las estimaciones y comparaciones se dificultan. Sin embargo, si tomamos la misma fuente de la ONU, podemos ver la cantidad de robos denunciados por cada 100.000 habitantes. De los 15 países que encabezan el listado, 8 son sudamericanos. En muchos casos, la inseguridad tiene más que ver con algo subjetivo que con algo fácilmente medible o comparable. Por eso también puede servir el resultado de la encuesta mundial de valores. Allí se registró que a nivel planetario, el 20% de la población dice no sentirse segura. Este porcentaje se eleva al 51% en América Latina. Entonces sí, podemos ver que Sudamérica tiene esta doble particularidad. Una región pacífica porque no hay guerras entre los países, pero violenta a nivel interno. Una posible explicación, según algunos autores, es que estos países han tenido tantos temas para resolver fronteras adentro y les ha sido tan complicado consolidar el Estado que no les quedó demasiado resto para, además, luchar entre sí. En medio de un planeta tan convulsionado, ¿te parece que Sudamérica seguirá sin guerras? Déjanos tu comentario más abajo. Recordá que podrás apoyarnos comprando alguno de nuestros libros, una de estas camisetas que diseñamos nosotros, y también podrás convertirte en miembro del canal. Hasta la próxima.